El tema que vamos a revisar es fertilización. Fertilización es un término que podemos encontrar con otras denominaciones, como son concepción o más frecuentemente fecundación. Entonces vamos a utilizar indistintamente cualquiera de estos términos. Fertilización es el proceso por medio del cual dos células haploides altamente especializadas, denominadas gametos masculino y femenino, se fusionan entre sí para dar origen a una célula denominada cigoto. Este proceso tiene una duración aproximada de 24 horas. El cigoto tiene las características de ser diploide y totipotente. En este último caso, porque tiene la capacidad para formar todos los tejidos corporales y por lo tanto puede iniciar la formación de un nuevo ser. Esto es posible gracias a que contiene el material genético paterno y materno de las células que se fusionaron previamente. Probablemente conocerán parejas en las cuales la gestación no se logra. ¿Cómo se pueden explicar esto? Bueno, pues una de las posibles causas es que el cigoto no se forme. Y esto puede ser debido a que los gametos en un momento determinado están presentes, pero no logran fusionarse entre sí. O bien puede ser que esté ausente uno de los gametos, como puede ser el femenino o el masculino. Otra posible razón puede ser que alguno de los gametos no ha alcanzado la especialización requerida, como habíamos mencionado previamente. Para podernos explicar esto, tendríamos que recordar gametogénesis, es decir, la formación de dichos gametos, ovogénesis para el gameto femenino, espermatogénesis para el gameto masculino. Otro aspecto que debemos tener presente para hablar sobre fertilización es que se debe tener un conocimiento previo sobre la anatomía del aparato reproductor femenino, ya que durante la descripción de dicho proceso vamos a citar términos como son, por ejemplo, vagina, cuello, cavidad uterina o ampolla. De hecho, este es el sitio en donde ocurre normalmente la fertilización y entonces pues es importante saber dónde se encuentran dichas regiones. Y para entrar en detalle en el tema que nos ocupa, una última observación. La fertilización a la cual estaremos haciendo referencia es a la que resulta de una relación sexual normal, porque como se ha referido antes, hay ocasiones en donde la gestación no se logra, incluso después de varios intentos. Y hoy en día existen opciones terapéuticas que resumiríamos como técnicas de reproducción asistida, pero su descripción detallada escapa del propósito de este tema en línea. Se sugiere, si se desea más información al respecto, consultar textos especializados. Recordemos del ciclo reproductor, aquí representado con una duración ideal de 28 días, en donde en el día primero empieza a presentarse el sangrado transvaginal o sangrado menstrual o también conocido como regla. Entonces tendríamos que, de ser así, en un ciclo de 28 días, el día 14 es uno de los días considerados fértiles. Esto es porque en ese día escapa del ovario el gameto femenino, proceso que se conoce como ovulación. Pero días fértiles también pueden ser considerados los días precedentes o los días posteriores, 3 y 2 respectivamente,
ya que en este caso consideraríamos la viabilidad de los gametos. Como se ha revisado, aquí tenemos un esquema del aparato reproductor femenino. Vemos que en días centrales se encuentra un pico de hormona luteinizante. Ese día ocurre la ovulación, es decir, la salida del ovario del gameto femenino, que en adelante denominaremos ovocito secundario. Noten cómo esta célula ha sido captada por la porción fimbriada de la trompa de falopio. Y por otro lado, tenemos en vagina los espermatozoides recién depositados. Estos espermatozoides se cuentan por millones y depende de la cantidad del eyaculado, pues es la cantidad estimada. Y en términos generales se considera que se depositan de 60 a 100 millones por mililitro. Aquí en vagina adquieren la capacidad de movimiento y aunque ya poseen maduración morfológica y fisiológica, aún no son capaces de fecundar al ovocito secundario, ya que requieren experimentar otros procesos que enseguida revisaremos. En vagina encontramos el denominado líquido vaginal. Este característicamente es ácido, pues su pH es de 4.3. Una vez el ser bacteriostático, pues resguarda el canal cervical de microorganismos patógenos. Que el semen es depositado en este lugar, en cuestión de segundos, el pH se eleva a 7.2. Esto es lo que se conoce como efecto amortiguador. ¿Cómo es que se logra esto? Bueno, pues esto se debe a que los espermatozoides se encuentran mezclados con la secreción de las denominadas glándulas accesorias del aparato reproductor masculino. Veamos enseguida cuáles son esas glándulas y las características de su secreción. Una vez que los espermatozoides logran ascender, se encuentran con el moco cervical. Esta sustancia, en los días fértiles, característicamente es filante, como se observa en la figura. Si lo representáramos esquemáticamente, veríamos cómo las moléculas se encuentran dispuestas de tal manera que permiten el fácil tránsito del espermatozoide hacia su encuentro con el ovocito secundario, cosa que no sucede ni los días previos ni los días posteriores, en donde el moco, por el contrario, es viscoso y representado esquemáticamente, las moléculas forman una especie de trama que impide el fácil acceso del espermatozoide y que éste llegue, por lo tanto, al ovocito secundario. Después del cérvix, los espermatozoides se encuentran en cavidad uterina y en la trompa uterina. Aquí su transporte se debe principalmente a las contracciones musculares de estos órganos, lo que es favorecido por las prostaglandinas presentes en el semen, como ya se ha citado antes. Notamos que su número ya se ha disminuido porque algunos no han librado los obstáculos previos que hemos citado, pero además puede ser que ellos presenten formas anómalas, lo que también les dificulta su fácil ascenso. O bien porque no atienden las señales químicas denominadas factores de atracción, que son segregados por el ovocito secundario y por las células foliculares que los guían hacia ellos.
Aquí vemos, por ejemplo, espermatozoides desorientados y que van hacia la trompa opuesta a donde se encuentra el ovocito secundario. De tal manera que el número de espermatozoides que alcanza la ampolla ahora no se cuenta ni por millones ni por miles y solo son aproximadamente 200. Hasta ahora, seguramente habrán notado que en el proceso de la fertilización, el espermatozoide lleva el rol activo, en tanto que el ovocito secundario, desde su ovulación, ha permanecido pasivo. Veamos a este a mayor aumento. Aquí se observa una representación esquemática del ovocito secundario. Vemos cómo se encuentra en la metafase de la meiosis 2. Observen ustedes la placa metafásica. También observamos cómo se encuentra rodeado de un complejo de estructuras como son, por ejemplo, las células foliculares, que en su conjunto constituyen la denominada corona radiada. Vemos también la zona pelúcida. Estas dos regiones, corona radiada, zona pelúcida, son consideradas grandes barreras que el espermatozoide tendrá que eludir para poder entrar al citoplasma del ovocito secundario. Como ha terminado ya su primera división meiótica, observamos la presencia del primer cuerpo polar. Este se encuentra dentro del espacio perivitelino. También vemos la presencia de los denominados gránulos corticales. Estos se encuentran inmediatamente subyacentes al plasmalema del ovocito secundario. Ellos contienen enzimas que serán vaciadas una vez que el ovocito secundario fue fertilizado, evitándose así la poliespermia. Ahora veamos a este ovocito secundario como se observaría en el ratón. Vemos aquí que está libre de las células de la corona radiada, ya que de manera mecánica han sido eliminadas. Reconocemos su primer cuerpo polar, vemos la placa metafásica, la zona pelúcida. Esta tiene un grosor de 13 micras. Y como vemos, por sus características, se puede considerar que es muy semejante al del humano. Pues bien, entonces este ovocito secundario es el que está esperando en la porción ampular de la trompa uterina que el espermatozoide lo fertilice. Si el ovocito no es fecundado, experimenta degeneración y reabsorción. ¿Considera usted que formaría parte del contenido de la menstruación? Y además de la serie de acontecimientos que hemos referido, todavía tienen que presentarse las denominadas fases de la fertilización. Una vez que ya están en contacto muy próximo, tendrán que darse estos pasos. ¿Cómo es que tiene lugar el primero de ellos? Bueno, pues aquí en este caso se ocupan la presencia de varias circunstancias, como son que haya enzimas secretadas por la mucosa tubárica, o bien la presencia de una denominada hialuronidasa. Esta, en lo particular, tiene la característica de actuar sobre el ácido hialurónico, que es la principal sustancia que mantiene unidas a las células foliculares. Así que al disolverlo, las células foliculares podrán soltarse entre sí y así el espermatozoide librar esta barrera. Pero la otra circunstancia es que los espermatozoides deben de presentar movimientos importantes de sus colas. ¿Cómo es que se logra esto?
Bueno, pues los espermatozoides tuvieron que haber experimentado capacitación. Ocurre mientras el espermatozoide recorre la cavidad uterina y la luz de la trompa de Falopio. Consiste en que se eliminan de la superficie de su acrosoma una cubierta de glucoproteínas y diversas proteínas seminales. También hay cambios en los componentes de la membrana plasmática. Todos estos cambios no modifican la morfología del espermatozoide, ya que prácticamente se presentan a nivel ultraestructural y no sería posible observarlos en un microscopio fotónico común. Pero, ¿cómo sabemos si un espermatozoide se ha capacitado? Bueno, pues además de su presencia ya en la trompa de Falopio, es que ellos muestran una gran hiperactividad. La capacitación tiene una duración aproximada de 7 horas. Penetración de la zona pelúcida. Para que ello ocurra, es necesario que se lleven a cabo dos eventos importantes. Uno es que el espermatozoide se una a una glucoproteína presente en la zona pelúcida. Esta glucoproteína es denominada ZP3. Y el otro evento necesario es la reacción acrosómica. Veamos en qué consiste esto. Como su nombre lo indica, hay cambios en el acrosoma. Y recordemos que el acrosoma es un organelo que se encuentra craneal al núcleo del espermatozoide. En este organelo hay cambios porque su membrana externa se fusiona en ciertos puntos con la membrana plasmática del espermatozoide, ocasionando la formación de poros. A través de esos poros es que pueden escapar las enzimas contenidas en el acrosoma. Estas enzimas son líticas, por lo que le permitirán al espermatozoide atravesar la zona pelúcida. La naturaleza de estas enzimas es diferente y podemos destacar, por ejemplo, a las neuraminidasas, a las estearasas y principalmente a las denominadas acrosinas, entre otras. Hemos mencionado dos de las fases de la fertilización. ¿Se recuerdan cuál era la tercera? La fusión entre las membranas del ovocito secundario y el espermatozoide. Veamos esta fase de la fertilización en este esquema, en donde, para que tenga lugar, se requieren la presencia de dos moléculas importantes. Una que aporta el espermatozoide, que es la fertilina, y otra, la integrina, del ovocito secundario. Una es receptora de la otra, ¿verdad? Y como vemos aquí, ¿verdad? Veíamos cómo el espermatozoide que había experimentado la reacción acrosómica para poder penetrar la zona pelúcida, atravesado el espacio perivitelino, ¿verdad? Y se ha puesto en contacto con el plasmalema del ovocito secundario. Pero noten ustedes que esta unión es en la denominada región postacrosomal, es decir, la región de la cabeza del espermatozoide que estaba caudal al acrosoma. Nuevamente, vemos cómo la fusión entre dos membranas permite la pérdida de ellas, aunque esto es temporal. Y gracias a eso puede penetrar el contenido del espermatozoide. En este caso, destacamos la presencia del contenido genético, el cual será llamado ya en el citoplasma de la célula como pronúcleo masculino, en tanto que el núcleo del gameto femenino se denominará pronúcleo femenino.
Para evitar la entrada de otros espermatozoides, es decir, la poliespermia, tienen lugar las denominadas reacción de zona y reacción cortical. Estas consisten en la liberación de las enzimas contenidas en los gránulos corticales ya referidos previamente. Con ello, hay cambios en la permeabilidad tanto de la membrana plasmática como de la zona pelúcida. Ahora vemos al denominado óvulo. Este se presenta cuando el ovocito secundario termina la segunda división meiótica, pues ya fue fertilizado. Por lo tanto, lo acompañan ahora dos cuerpos polares y vemos además la presencia de ambos pronúcleos. Estos se encuentran separados. Aquí representamos el final de la fertilización, cuando el material genético contenido en ambos pronúcleos se mezcla entre sí. Esto se conoce como anfimixis, para dar lugar a la célula denominada cigoto. Veamos cuáles fueron las consecuencias de la fertilización. Pero además, la determinación del sexo genético. Veámoslo representado de esta manera. Aquí tenemos al ovocito secundario. Su carga genética siempre será, normalmente, 23 cromosomas simples. De esos 23 cromosomas, 22 son autosomas y uno es un cromosoma sexual X. A este ovocito secundario, vamos a suponer, lo fertilizó un espermatozoide cuya fórmula cromosómica también es de 23 cromosomas, 22 autosomas y un cromosoma X. Entonces, ¿a qué nos referimos con la determinación del sexo genético? Bueno, pues sumamos las dos cargas genéticas y encontramos un total de 46 cromosomas, de los cuales 2 son los cromosomas sexuales XX, y esto es igual a un cariotipo femenino, es decir, que a partir de este cigoto podrá formarse una mujer. En cambio, si tenemos nuevamente un ovocito secundario, 23 cromosomas, de los cuales 22 son autosomas, uno es cromosoma X, se fertiliza por un espermatozoide de carga genética en donde el cromosoma sexual es Y. Sumamos y tenemos que los cromosomas sexuales son XY y esto es un cariotipo para un varón. Es decir, que este cigoto podrá empezar a formar a un hombre. ¿Qué sucedería si no se pudo evitar la poliespermia? Veamos este ejemplo, en donde observamos la entrada de un segundo espermatozoide, incluso de fórmula cromosómica distinta. Al sumar estas cargas genéticas más las del ovocito secundario, encontraríamos que el cigoto formado tendría 69 cromosomas, de los cuales los cromosomas sexuales son XXY. Por lo tanto, se formaría un varón. Pero recordemos, el número de cromosomas no es el de una fórmula cromosómica normal de 46. Por lo tanto, este es un caso de los denominados euploidía, y estos son letales. Pues ahora, atendiendo las normas oficiales en cuanto al manejo de animales de laboratorio, vamos a relatar brevemente cómo es que en nuestro departamento de embriología se obtienen ovocitos o los primeros estadios del desarrollo intrauterino en el ratón. Seguimos los siguientes pasos.
Y así es como las veríamos en la cajita de vidrio excavada. Las trompas uterinas vistas a simple vista. Y así es como las veríamos cuando las observamos al microscopio estereomicroscópico. Como ven, la trompa uterina es un tubo enrollado sobre sí mismo, de tal manera que utilizando una pinza podemos sujetar un extremo y pasar solución salina, como lo vemos aquí, utilizando una jeringa. O sea que prácticamente estamos realizando un lavado. El contenido de ese lavado se observa de la siguiente manera. Aquí una vista panorámica de dicho lavado. Recuerden que las células por naturaleza son incoloras. ¿Reconocen qué elementos estamos observando? Aquí tratamos de enfocar a un mayor aumento. El sacrificio del ratón hembra se realiza según el estadio del desarrollo deseado. Por ejemplo, si deseamos observar etapas bicelulares, tendríamos que esperarnos 32 horas después del coito. Si deseamos etapa de 4 células, tendríamos que esperar 48 horas poscoito. Si deseamos estadios más avanzados, como son por ejemplo una mórula, tendríamos que esperar 60 horas poscoito. Si deseamos el estadio de blastocisto, tendríamos que esperarnos 72 horas poscoito. Esto nos permite obtener material para llevárselos a ustedes y que lo puedan comparar luego con las imágenes que se presentan del humano. En el ratón, el periodo de gestación es de 18 días. ¿Cuánto tiempo habría que esperar en el humano si desea obtener estas mismas etapas del desarrollo? Luego ustedes en el laboratorio van a observar precisamente sus estadios del desarrollo, pero recordemos que las células son incoloras. Entonces, para poderlas contrastar, utilizamos la técnica con un colorante denominado lacmoide. Para lograr esto, colocamos los conceptos en portaobjetos preparados para ello. Posteriormente, se van pasando estos conceptos por diferentes químicos con tiempos ya predeterminados. Posteriormente se revisan al microscopio para ver si no experimentaron algún daño, si el contraste es el deseado e incluso los marcamos. Y es así como se prepararon las laminillas que al respecto verán en el laboratorio. Les mostramos aquí algunos ejemplos.